Es un gusto recibir a Sebastián Andújar en este ciclo de candidatos a la intendencia de nuestro departamento. Andújar, gracias por estar aquí. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Renzo, un gusto. ¿Le interrumpimos el sándwich? No hay sándwich acá, no hay. Primero no hay nada para comer y después que, estamos en plena campaña, estamos una semana de las elecciones. Ayer mismo, 1 de mayo, tuvimos actividad también, hicimos una preciosa reunión en Soca, no nos podemos permitir varias campañas, Andújar, sobre sus hombros, unas cuantas, sí, desde niños, si se quiere. Sí. Y hay muchos que sostienen que está realmente chata la misma o muy tranquila en materia de clima político. ¿Qué percibe usted? ¿Qué le transmiten sus dirigentes, sus candidatos? Las campañas son todas distintas. Yo me formé en política siendo un militante, hasta por cuestiones familiares en otra época, militante, de esos que salían a pintar un muro, colgar un cartel, hacer mandados, repartir listas. Las campañas con el tiempo yo no digo que hayan involucionado, sino que han cambiado. La incursión de la tecnología ha tomado un rol preponderante, lo que son redes, radios, medios gráficos, medios televisivos, generan un canal de comunicación con la gente que, si bien se puede decir hasta que han sustituido a la palestra, al político en la palestra, en aquello de hacer actos, reuniones, donde la gente acudía a informarse, a instruirse un poco y a ayornarse de cuál era la problemática y cuáles eran los planteamientos. Hoy la tecnología nos ha sustituido en ese sentido. Bueno, de hecho ya no hay actos multitudinarios, ¿no? No existen para ningún partido político. Para ningún partido político. Todos estamos haciendo una campaña muy similar en ese sentido, que son pequeñas reuniones en cada municipio. ¿Pero eso está bueno, que la tecnología sustituya el mano a mano? Yo creo que sí, porque hace que la gente también... No el mano a mano. El mano a mano te permite conocer y aprender, y el político tiene que estar permanentemente generando ese ejercicio, eso del conocimiento territorial y el aprendizaje de cuáles son los problemas de la gente y cuáles son los problemas del territorio. Pero la tecnología nos sirve para que la gente pueda instruirse desde la tranquilidad, desde el punto de vista propositivo, que es quiénes son los candidatos que quizás representan una mejor opción, y los abstrae un poco de aquello de lo que es lo pasional con lo racional. Pesa ahí mucho más lo racional, es un voto mucho más meditado gracias a la tecnología, porque la gente tiene acceso a la información. Antes no tenía acceso a la información, entonces tenemos que valorar en ese sentido cómo han cambiado las cosas. Pero también está el daño a través de la información, también está el daño a través de las redes sociales, el ninguneo, la falta de honestidad intelectual, mucha falsedad, mucha mentira, mucho engaño, mucha fake news, que también generan una confusión. Pero no hay que despreciar la herramienta de la comunicación, que hoy juega un rol muy importante, y eso hace que capaz que estemos analizando que son campañas frías. Sí, se puede decir fría, pero fría justamente por eso, la falta de meeting político, de grandes convocatorias, donde se convive o se vive de otra forma, pero no. Bueno, hablando de convivencia, primera vez sí que se para la coalición republicana en el departamento como opción de voto. ¿Qué ha dejado esta experiencia hasta el momento, Andújar? Bien, a mí me tiene muy contento, me tiene mucho satisfecho, más allá de los resultados que podamos obtener. ¿Por qué? Bueno, porque habla de la grandeza de los políticos, de que cuando son más las cosas que te unen que las que te separan, te tenés que juntar y tenés que recorrer un camino en común. Y esto es lo que ha sucedido, o sea, con la experiencia de la coalición en el gobierno nacional, que duró hasta el último día, que las cosas, bueno, la gente, si bien eligió cambiar de proceso de gobierno, yo entiendo que las cosas funcionaron muy bien, y eso se tiene que replicar en los distintos lugares donde hay una buena comunión entre los actores políticos y sus representados para poder recorrer un camino juntos. A mí eso me tiene muy satisfecho, creo que es muy honesto desde el punto de vista intelectual, que a la gente le demostremos que nos unen las cosas y tenemos que caminar en conjunto. O sea, no lo veo mal. Esperemos después hacer un análisis y una autocrítica de cosas que se hicieron bien y cosas que se hicieron mal, pero hasta ahora lo veo muy positivo. Desde mi parte, desde mi punto de vista personal, lo veo muy positivo. ¿Qué se ha hecho mal hasta el momento? No, creo que es muy pronto para evaluar antes de una elección. Es muy pronto para evaluar. Yo hoy no encuentro aspectos negativos,
Sí, después viendo el resultado, capaz que alguna que estemos pensando que en algún lugar no estemos haciendo la mejor campaña, esto tiene que ver con las cuestiones más municipales que departamentales, bueno, podamos hacer una autocrítica si los resultados no se dan. O sea, cuando hablamos de municipio es candidatos a las alcaldías. Exacto, pero la realidad, Enzo, la evaluación parte del resultado, porque vos capaz que hoy estás estimando que estás realizando no una muy buena campaña en determinado municipio, después te chocas con un resultado favorable y decís, bueno, pero está fallando mi percepción o está fallando mi análisis. Entonces, no hay que apresurarse en el análisis político, sobre todo electoral. Sí, a priori puedo decir que desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la atracción de lo que nosotros habíamos planificado teniendo 3 candidatos, las cosas se están haciendo como estaban previstas. Bueno, vale decir que estratégicamente Andújar ha planteado algo tal vez distinto al resto de los candidatos a la intendencia, por lo menos en el municipio de Pando, con un Fabián Pérez que largó en punta mucho antes, que después se le fueron sumando candidatos que van a sumar para la misma lista, el caso de Estela Jara, el caso de Eduardo Méndez, con esa Exacto. renovación ciudadana. ¿Por qué se planteó Andújar? Mira, yo creo que, a ver, primero uno tiene que ser generoso y no tiene que cerrar filas, ¿no? Todos aquellos que quieran ser y quieran correr la carrera tienen que tenerlo permitido, sobre todo cuando expresamos siempre el concepto de libertad en expresión electoral y cuando entendemos que la impronta de cada uno tiene que ayudar a sumar, y eso es muy importante. O sea, yo eso lo pondero. A mí no me gustaría coartarle la posibilidad a nadie de aquellos que quieran ser, y eso me parece muy bueno. En Pando se da que nuestra candidatura tiene 5 candidatos a alcalde que nos apoyan nosotros. Por ejemplo, la lista 2050, Ana Caricochea, que es una actora es una actora social muy importante, que está vinculada al baby fútbol, que se mueve en un sector social donde está permanentemente generando hechos solidarios que para nosotros son muy importantes. También está Emiliano Quintero, que ha sido una gran sorpresa para mí, su contagio, sus ganas de ser, su desplazamiento en el territorio, gente que trabaja también con mucha problemática que tiene que ver vinculado a las adicciones, a cuestiones que hacen al día a día de la gente y cosas que se tienen que solucionar. Él está muy pendiente de esas cosas. Bueno, Estela Jara tiene un conocimiento territorial muy interesante en Pando por lo que fue su trabajo anteriormente, ese contacto con los vecinos. Ella fue, creo, funcionaria de OCE y trabajó mucho y trabaja mucho con la gente y conoce mucho de esa problemática. Eduardo Méndez, que antes militaba en el Frente Amplio, llegó hasta ser suplente del actual alcalde en algún momento, también tiene una visión distinta para el Partido Nacional. Y Fabián Pérez, que Fabián me tiene deslumbrado en el sentido de con la pasión que ha tomado esto y el sentido de la responsabilidad de tener un equipo que quizás no haya sido en otras campañas muy visibles desde el punto de vista político, pero es un grupo de amigos, de gente que entiende que la política puede ser una herramienta para mejorar el lugar donde viven. Entonces yo con Pando estoy muy contento de tener esta diversidad de candidatos, porque creo que es un fiel reflejo también de una sociedad que quiere cambios. ¿Qué peso tendrá en una futura gestión departamental la cantidad de alcaldes que se pueda lograr? Corrígeme si me equivoco. Hoy, los alcaldes nacionalistas, en su mayoría son de su sector, ¿no? Las alcaldías nacionalistas. Tenemos ahí yo considero que en la mayoría, después tenemos una división que resultó de la última elección, que se puede decir mitad y mitad. ¿Alcaldías coloradas no hay? No hay. Son exclusivamente nacionalistas, son blancas, y frente amplistas. Son blancas. Y las blancas la mayoría son suyas. Sí, tenemos una gran experiencia ahí porque es gente joven. A lo que voy, la pregunta. ¿Qué peso tiene? ¿Cuánto gravita en el sistema departamental tener alcaldes o concejales? Y también, ¿cuánto va a gravitar en esta nueva experiencia tener ediles, Andújar? A ver, tener alcaldes y alcaldes con trayectoria que tengan experiencia de gestión, y a su vez que yo puedo decir lo puedo decir con, si bien tengo el corazoncito o el cariño y el afecto por eso. Demasiado. No, a ver, porque no es fácil decir sí, son los mejores alcaldes, pero desde el punto de vista objetivo,
Han sido gestiones exitosas, a su vez encaminadas por gente muy joven. Y eso le da... Bueno, ahí está la experiencia de Ferraro, ¿no? Bueno, pero Cristian, así como lo vemos con mucha experiencia, tiene 36 años. Y va a cumplir ya 10 años de mandato. Entonces, ¿qué podemos decir? O sea, gente joven, que le ha ido bien, que el pueblo le ha renovado la confianza. Nahuel también. Nahuel Jorge asumió siendo el alcalde más joven del país, también con una excelente gestión en estos 5 años. Gonzalo Meloño asumió con 32 años en San Ramón. Está cerrando una muy buena gestión también, va por la reelección igual que Nahuel. Pani, que no es una persona, no es un veterano, Pani es una persona joven también, con 10 años de experiencia, a su estilo, que ha sabido llevar adelante un municipio con otra forma de hacer política, con otra forma de conducir un gobierno que le ha dado mucho éxito, que la gente está muy conforme y le viene renovando la confianza de elección tras elección. Porque esto a veces no son las elecciones que se confirma el cargo, pero tenemos un proceso en internas, tenemos un proceso en elecciones nacionales, y los alcaldes que te mencioné han sido tremendamente exitosos en los resultados electorales en todo el proceso. O sea, la gestión es muy importante, Renzo. Ser alcalde, a veces la gente todavía no ha tomado la dimensión que tiene, y es muy importante. Es el vecino que está primero en la fila, que tiene que levantarse preocupado por las cosas que le tiene que solucionar a su gente, que están las cuestiones en esas pequeñas grandes cosas que hacen a la calidad de vida de todos, y son los primeros que se le toca la puerta. Son los primeros que la gente va a golpear y le va a exigir y les va a pedir y les va a proponer, y es un trabajo muy, muy intenso, muy desgastante, que genera un vínculo social muy importante, y los resultados se tienen que dar. A mí me da mucha pena cuando no se dan los resultados, porque los alcaldes tienen todas las herramientas para poder ofrecer buenos resultados. A veces no se dan los resultados por una cuestión personal de quiénes son y la voluntad que tienen para ir haciendo las cosas que el pueblo necesita. Entonces ahí vamos también en búsqueda de municipios donde hoy no estamos gobernando, presentándonos con la experiencia de gestión que tenemos donde gobernamos, y ahí es donde yo te resalto la importancia. Y después la Junta Departamental, porque desde que existe la descentralización, el edil ha tomado otro rol, ha cambiado el rol del edil. El edil hoy es mucho más como un legislador nacional, pero a nivel departamental de contralor, de permanente contralor sobre la gestión del intendente y de todo su equipo. Y vaya si es importante tener gente en la Junta Departamental. Es muy importante. La cantidad de ediles que podamos obtener pueden ser el fiel de la balanza, ¿no? Pueden ser el donde se le puede decir algo, no, pará, no tenés los votos, tenés que construir consensos, tenés que permitir la participación y la opinión de la oposición, y ese es el rol de los ediles. ¿Por qué Andújar ha elegido en su campaña temas que hacen directamente a la economía de la intendencia y por consecuencia del contribuyente? Claramente usted habla de que hay margen para bajar la contribución inmobiliaria. Por supuesto. Sin ir más lejos. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa línea? ¿Por qué esos temas? Primero porque hay que pensar en el bolsillo de la gente. No podemos decir que este país está para tirar manteca al techo y que la gente, los trabajadores y las trabajadoras, les sobran recursos y para pagar impuestos quizás o tributos desmedidos. Todos sabemos que el costo de vida en nuestro país es un problema. Lo planteamos en la campaña a nivel nacional, siempre preocupados por el costo de vida, y no es una cuestión solamente de un gobierno central o un gobierno nacional, también tiene que ver el gobierno departamental, y tenemos que colaborar en ese sentido, y tenemos que ser justos, ¿no? Yo creo que los tributos tienen un sentido de justicia, que es la justicia tributaria. Tenemos que ver cuál es la capacidad familiar desde el punto de vista económico para poder enfrentar los tributos. La gente que ha tenido que dejar de pagar por no poder enfrentarlos, por no poder afrontar ese compromiso, reinsertarlos en un círculo de pago, y para eso hay que revisar bien el sistema tributario de nuestro departamento, sabiendo que tenemos una contribución urbana muy alta, bajarla, permitir el reingreso del que no puede pagar, generar un equilibrio y que las cosas caminen de mejor forma, ¿no? Porque la gente quiere pagar. Y también de regularizar, Renzo. Está muy de moda estos días cuando se habla de la regulación de vivienda por cuestiones nacionales. Abro paréntesis. ¿Qué piensa de estos temas? Caso Cairo, Arim, ¿afecta o no afecta?
Siempre afecta, porque creo que hay que... ¿Pero qué afecta? ¿Afecta gestión? ¿Afecta imagen? Afecta el estatus político, afecta el que hay que predicar con el ejemplo. Después, cada persona tiene los mismos problemas que tiene cualquier ciudadano. Un político no está excluido de de la problemática social de cualquier ciudadano. Eso es así. Cada uno puede tener sus vicisitudes, y creo que a veces se nos va un poco la mano, pero creo que hay que predicar con el ejemplo. La realidad nacional y departamental indica también, porque ahora esto se pone en la palestra ahí y es noticia, de que mucha gente no puede regularizar, sacando de lado el tema de los políticos, porque sí lo pueden hacer, porque tienen buenos ingresos para hacerlo y es una falta, ¿no? O sea, pero, lo de Cairo y Arim es una falta para usted. Claro que es una falta, por supuesto. Porque tienen los recursos y no lo hacen. Por supuesto que es una falta. Es una omisión. A ver, es una omisión a las responsabilidades. Bien, pero de todas maneras, es interesante el planteo que usted hace, instala el tema de regularización encima de la mesa. Por supuesto, porque es un reflejo de lo que pasa socialmente hoy. ¿Cuánta gente en nuestro departamento? Son miles y miles que no tienen regularizados sus permisos de construcción, sus viviendas. Entonces, no es momento de que la Intendencia preste un servicio de agrimensura, de arquitectura, para aquellos que no pueden hacer frente a eso y están postergando su regulación porque no tienen los recursos para que regularicen y tengan que pagar una contribución con posibilidades. O sea, creo que está bueno discutir esto antes de que sucediera lo de Cairo, lo de Arim y todo lo que va a poder suceder para adelante, porque hoy todos estamos en el ojo de la tormenta. Nosotros ya lo veníamos planteando esto. Ya veníamos planteando que hay una dificultad económica. Hay una dificultad económica. ¿Cuánta gente no regulariza su situación desde el punto de vista de su inmueble o su terreno por no tener el dinero para hacerlo? Y después, cuanto más pasa el tiempo, más dinero necesitas, porque más grande es la bola de nieve y más dificultad se te presenta para poder hacerlo. Entonces, creo que la Intendencia, más allá de bajar el tributo, que para mí es central, es parte de los 4 ejes centrales que yo he planteado. Pero ojo que si bajás el tributo, recaudas menos, ¿no? No pierdo caja, porque reinserto al círculo de pago gente que no lo puede hacer. Vos cuando realizás una baja... Bien. Claro, vos cuando... rebajo el tributo, pero voy por el moroso. Exacto. Vos cuando bajás un tributo, primero tenés que premiar al que lo tiene al día y al que hace las cosas bien. Eso es fundamental. No podés descuidar al que está en el círculo de pago. Tenés que premiarlo, o sea, tenés que darle más beneficios. Tenés que generar un sistema que yo no te diría una amnistía, pero algo mucho más lógico. Sí, ojo, porque si jugás con la amnistía aparecen los especuladores. Por eso, no te digo una amnistía, pero sí algo lógico que permita que la gente que está en alta morosidad se reinserte al círculo de pago. Entonces, tenés que abrir 4 o 5 esquemas de posibilidades. Ponderar al que viene al día y ha hecho un esfuerzo para pagar, ayudar al que no ha podido pagar, y que tenga la posibilidad y que después sea sostenible en el tiempo, ¿sí? Y a su vez ayudar a aquel que no paga porque está fuera de regulación, al que se tiene que regularizar para acceder también al sistema contribuyente. ¿Se conocen números del índice de morosidad en Canelones? Sí, es muy fluctuante, depende de la coyuntura nacional y de la coyuntura económica, también de la tasa de empleo o desempleo. Es como un electrocardiograma, sube, baja permanentemente. Había bajado en un tiempo porque había existido una alta fiscalización bastante dura, porque hasta se le vendió la cartera de morosidad o se le entregó la cartera de morosidad al Banco República, a FISA, y la gente de AFISA haciendo un trabajo como corresponde, pero con una agresividad quizá un poco desmedida sobre el contribuyente, con esa amenaza de hasta poner en tela de juicio que su vivienda podía ser rematada si no pagaba. Ahí hubo una recuperación, un mejoramiento en la estadística de pago contribuyente, y después empezó a desmejorar nuevamente. Y ahora estamos de vuelta en puntos altos. Hay zonas geográficas del departamento que están en el 40-45%. Y no es poca cosa. ¿Y cuáles son esas zonas? Y bueno, yo creo que Ciudad de la Costa empezó nuevamente a tener picos altos de morosidad,
como no los había Pero es tenido una antes zona del casi 2010. residencial, Ciudad de la Costa. Sí, pero hay que ver los valores que se cobran de contribución en Ciudad de la Costa. Es la zona geográfica con más alto valor, tanto Ciudad de la Costa como Costa de Oro. Tienen un valor alicuota, que la alicuota significa el factor por el cual se multiplica para tener el cálculo final de lo que tienen que pagar, el más alto del departamento. Hay contribuciones en Ciudad de la Costa que llaman la atención por la cantidad de metros construidos comparado con la misma cantidad de metros construidos en otra zona del departamento, que son casi el doble. Y bueno, son excesivas, ¿no? Yo digo que son abusivas, excesivas. Es compleja la situación. ¿Quiere eliminar el peaje sobre el Arroyo Pando? Sí, no lo quiero eliminar, lo quiero trasladar del lugar, porque no es justo que nuestro departamento tenga un peaje enclavado en la mitad de la ciudad con más crecimiento de todo nuestro departamento y de todo el país. Ciudad de la Costa y Costa de Oro, hoy desde Parque Miramar hasta la ciudad de La Floresta, es la zona geográfica del país que tiene más crecimiento urbano. Y no es justo, es muy injusto. ¿Dónde lo reubica? Yo creo que después de La Floresta, con mucha tecnología, sin necesidad de hacer grandes construcciones, después de La Floresta sería lo más justo, porque también se le cobra a la gente que lo va a utilizar o tiene que pagar a aquel que va a utilizar más distancias en el uso de las rutas, ¿no? Fíjate que un vecino del Pinar, Renzo, que tenga un familiar o tenga que ir a hacer un trámite, o los chicos, o tenga que llevar a sus chicos a estudiar a Atlántida, tiene que pagar más de 300 pesos por día por ir y venir. Solo por ir a hacer un mandado, por ir a hacer una visita. Es una cuestión bastante injusta, está enclavado en la mitad, que en otros tiempos no, porque era distinto en otros tiempos. Cuando se hizo el peaje era una zona mucho más despoblada, te diría hasta con situaciones de ruralidad en algunos espacios, pero la realidad de hoy es otra, y porque los ciudadanos de Canelones somos ciudadanos de clase B, que tenemos un peaje enclavado en el medio de la ciudad con más crecimiento, en el medio de la zona geográfica con más crecimiento, a mí no me parece justo. Fíjate que queremos hacer el hospital de Ciudad de la Costa, el hospital de la Costa, no de Ciudad de la Costa. La Costa se está hablando. La Costa porque es Estación Atlántida, claro, ¿no? Bueno, se está hablando de Estación Atlántida. No tenemos saneamiento en Estación Atlántida. Hay que ver si se puede hacer un hospital ahí, pero veremos. Pero después, para una atención de salud, un jubilado tiene que ir a una consulta o algo, tiene que pagar el peaje. Es medio ilógico, ¿no? Yo creo que con Canelones se ha sido muy injusto en algunas cuestiones. Y a veces parece menor, la del peaje para mí parece mayor, porque habla de la movilidad y del beneficio que tienen que tener los vecinos. Se reunió con la Cámara Comercial. En ese diálogo usted hizo alusión a una ventanilla única, a agilitar trámites y también a retirar el estacionamiento tarifado de Pando. A retirar, a ver, vamos a empezar por lo último. No es retirar, yo creo que sí ha ayudado, el tarifado ha ayudado a tener un ordenamiento en la ciudad, bienvenido. Hay que medir los resultados, pero si el tarifado no hace que los recursos queden en el municipio de Pando, retirémoslo. Hay dos opciones. Si va en sintonía con Alcides Pérez. Y bueno, pero si el tarifado... Con el alcalde de Pando, sabía, ¿no? Pero bueno, pero es derecho de propiedad. Y a mí me gusta que coincidan con nuestro razonamiento. Nosotros, cuando se instaló el tarifado en la Junta Departamental, nosotros para votarlo, los ediles de nuestro sector para votarlo puso condiciones. Una de las condiciones que puso es, bueno, perfecto, hay tarifado en Canelones y en Pando, que los recursos que se obtienen, la recaudación que se obtiene del tarifado quede para el municipio. Y para que el municipio pueda hacer obras, para que pueda hacer otras cosas. Y eso no ha sucedido. Y yo creo que no le mueve la aguja a la recaudación de la Intendencia al tarifado. ¿Cuánto puede recaudar por el tarifado de Pando, por el tarifado de la ciudad de Canelones? Es mínimo, es imperceptible. Pero capaz que para el municipio es dinero que sirve y que se puede utilizar y que la gente lo puede ver. Entonces, si existe esa injusticia, saquémoslo, no cobremos. Pero hay comerciantes que dicen que esto sirvió. Pero es lo que yo pondero. Que ordenó el tránsito. Si esto sirve desde el punto de vista comercial, porque la gente tiene esa facilidad y esa fluidez de poder ir a estacionar para ir al supermercado, para ir a una tienda, para ir a hacer un trámite, y eso ha permitido un orden, bueno, bien, pero busquemos que el dinero quede. Si el dinero no queda, me parece injusto, y hay que buscar otros mecanismos. Otro mecanismo que la gente pueda estacionar el coche, que no lo pueda estacionar por mucho tiempo, pero que no pague. Si se pasa el tiempo, que pague. Buscar otra situación,
Que no sea simplemente que el vecino siempre tenga que estar pagando, siempre que tenga que estar pagando. Está bien. Hablaba de la ventanilla única, Sí, de obvio. agilitar arquitectura, trámites vinculados Todo. a arquitectura. Es más difícil poner un kiosco en Pando. Yo el otro día le decía acá en el Urupán, en la reunión que hicimos, es más difícil poner un kiosco en Pando que instalar una industria en el departamento de Maldonado. No puede pasar eso. La Intendencia sigue teniendo un aparato burocrático muy complejo, sobre todo para los comerciantes y para aquel que se quiera construir una vivienda. Es muy burocrático. Nos negamos a la utilización de la tecnología, nos negamos a ser mucho más prácticos y seguimos siendo muy dependientes de los recursos humanos. Y esto no significa deshacerse de la gente. Le iba a decir eso. No ¿Usted significa quiere dejar eso. gente sin trabajo? No es así. No es así. La gente se tiene que preparar, se tiene que instruir porque también porque la tecnología también la manejan las personas. Y tienen una reubicación y tienen otras. Hay muchas cosas para hacer dentro del gobierno departamental. Pero tenemos que ser más prácticos. Todo lo que tiene que ver hoy, el registro y el proceso de trámites online, tiene que ser mucho más ágil. La Intendencia de Canelones no existe ese procedimiento, existe en otras dependencias, en otras instituciones del gobierno nacional. Venimos varios pasitos atrás y tenemos que ayudar. Tenemos que ayudar a que las cosas prosperen con la velocidad con la cabeza del empresario, con la cabeza del comerciante. O sea, de los tiempos del empresario, del comerciante, aquel que quiere tener una iniciativa, el emprendedor, hasta el que quiere poner un almacén en su propio barrio, es mucho más rápido ese tiempo que el administrativo de la función pública. Entonces, tenemos que lograr un emparejamiento y hacer las cosas bien. Cierro con esto, Andújar. ¿Por qué? Para el ciudadano, el elector, el próximo 11 de mayo tiene que colocar la papeleta de Andújar y de sus candidatos a alcaldes y no del resto de la coalición. Yo creo que en la política hay ciclos, ¿no? Y en el ejercicio de gobierno también hay ciclos. Y son muy importantes tenerlos presentes. Hace 20 años gobierna el Frente Amplio en Canelones. Hay que ponderar algunas situaciones que han realizado de buena forma. Nosotros hacemos una política con ese estilo. No somos una política permanentemente destructiva, no es así. Sí nos paramos en las cosas que no han hecho bien y en las cosas que no han querido hacer, que para nosotros son muy importantes, pero hay un ciclo cumplido. El departamento tiene que evolucionar, tiene que prosperar, tiene que esbozar un mejor futuro, las ciudades tienen que ser más agradables para que la gente pueda vivir y sentirse orgullosa del lugar donde le tocó o eligió vivir, tiene que estar feliz con el territorio, no puede suceder, somos un departamento rico en recursos, tenemos ingresos desde el punto de vista económico muy importantes como para administrar bien el departamento, hay que embellecer las ciudades, hay que hacer obras, hay que tener buena caminería, hay que tener buen sistema vial, hay que mejorar el transporte público y son cuestiones que este gobierno no ha podido superar, no ha podido superar ni sus propias metas, no ha podido ni cumplir con sus propias metas. Hay que administrar mejor los recursos, hay que tener mejor diálogo con los vecinos en hacer las cosas o tener una mejor percepción de lo que es la necesidad y la urgencia, que en Canelones falta. Sabemos que es necesario, no nos damos cuenta que es urgente y ahí es cuando administramos mal. Se necesitan obras, se necesita mejorar el transporte público, se necesita mejorar la higiene ambiental, que es un punto muy importante y sobre todo en esta zona, ojo, temas muy preocupantes en esta zona, y se necesita regular mejor los tributos. Entonces, esos 4 ejes a nosotros nos marcan una diferencia con el gobierno actual. Discrepamos, pensamos distintos y nos permite ver un futuro mejor para nuestro departamento. Entonces, por eso pedimos el voto. Un cambio en la alternancia en el poder le daría mucha salud a Canelones, le daría otra visión y es una elección distinta a la nacional. Hay que dejar un poco de lado lo pasional, ponerlo racional.